en este. Ok. Bienvenidos a una nueva sesión del Círculo Interno. Hoy es viernes 12 de junio. El mundial empezó el día de ayer. Y tal y como se los puse en el chat de WhatsApp, hoy vamos a estar hablando sobre la psicología de un mundial de fútbol que empezó ayer. Y vamos a estar hablando sobre cómo todo esto aplica a la psicología y al marketing y cómo un campeonato como el Mundial de Fútbol va mucho más allá y lo vamos a ver desde el punto de vista psicológico. Bueno, está Juan Manuel, está Diego y el invitado especial es Carlos, que pues igual es parte del círculo interno, pero él es el periodista deportivo de planta. De hecho, si ustedes se acuerdan, Carlos ha escrito dos libros sobre fútbol, uno precisamente sobre el Mundial y otro sobre un equipo local en Colombia que no es de mis favoritos, pero pues igual él es hincha de lo suyo, pero también tiene que ver con todo esto, con las diferentes tribus que hay detrás de todo este tipo de cosas. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Carlos y acepto la sugerencia de lo que hablamos antes de empezar a grabar, ¿ok? Listos, perfecto. Don Don Carlos. Álvaro, sí, señor. No, han sido tres libros, todos de fútbol, Mundial de Fútbol, la historia no del equipo, sino de el octavo título del equipo, pero pues obviamente detrás ahí estaba la historia, y también uno sobre la Copa América, cuando la Copa América se cumplieron los 100 años y se disputó precisamente en Estados Unidos. Y ahorita, con ocasión de este Mundial tripartita que tenemos, eh, está comenzando un proyecto que debería transformarse en un libro para 2030, porque en 2030 la Copa Mundo cumple 100 años. El primer mundial se disputó en 1930 en Uruguay y ya, imagínense, ya llegamos a 100 años. Entonces, esa es una coyuntura bien interesante que vale la pena eh, reflejarla en un proyecto como un libro. Entonces, ¿Y lo va a escribir? ¿Lo va a sí, escribir? lo voy a escribir, usted sabe que la característica de mis libros es que si bien son libros que cuentan historias, son historias que surgen a partir de datos estadísticos. Entonces, precisamente, como son 100 años de historia, son, no sé, como 28 mundiales, creo que este es el número 28, son tantos partidos y tantos datos, eh, pues requiero mucho tiempo para poder procesar toda esa información, porque realmente, digamos, el proceso después de escribir es relativamente sencillo para mí, es mucho más corto, pero el tema estadístico sí incorpora mucho tiempo. Entonces, pues bueno, el mundial ahorita, pues es la excusa para eso, y bueno, si quiere, abordamos un tema que por ahí ahorita en el receso estaba pensando, que tiene mucho que ver con marketing, y es el tema de los expertos. ¿Le parece que hablemos de eso un poquito? Por supuesto, adelante. Fíjense que eh, en los países en Latinoamérica, y asumo un poco que en España pasa lo mismo, el fútbol desde hace muchos años dejó de ser un tema exclusivamente de expertos. Claramente porque, digamos, los aficionados al fútbol, bueno, eso no solo en el fútbol, es en cualquier deporte, los aficionados somos expertos en lo que nos gusta y consideramos que somos los que más sabemos de ese tema específico. Y entonces vamos a encontrar a la persona que, por ejemplo, recita las alineaciones de Colombia para el Mundial del 90, incluso el del 62, y bueno, y la persona se cree muy conocedora porque tiene esa información. Pero resulta que el Mundial de Fútbol como tal, pues no es solo eso, aprenderse las alineaciones o conocer un resultado o una posición o el nombre o la historia de un jugador.
porque finalmente a veces muchas de esos datos son irrelevantes. El mercado en marketing está lleno de expertos y todos nos vendemos como expertos. Ujú. Yo soy experto en esto, yo hago lo otro, yo hice, yo estudié, bueno, todos somos expertos en una cantidad de cosas. Pero resulta que el Mundial de Fútbol, y no solamente este que estamos viviendo desde ayer, sino ya los últimos mundiales, cada vez el mundial es menos un terreno de expertos. ¿A qué me refiero? Ayer yo miraba acá los noticieros de televisión eh, que comenzaron la transmisión 2 horas antes del partido con el tema de la inauguración. Pero lo curioso es que solo había un periodista deportivo, es decir, un solo experto. Los otros periodistas que estaban digamos, permanentemente en actividad, primero eran mujeres, lo cual ya genera un cambio, porque pues durante muchos años se creyó que el fútbol era un tema de hombres. Y segundo, no eran periodistas deportivos, eran periodistas digamos, presentadoras del noticiero o claramente, digamos, de secciones como espectáculo. Entonces, fíjense lo interesante que es ese fenómeno. Hoy ya no importa, o sea, si yo hablo solo como el experto, como el que sabe de fútbol y entramos en el tema de la táctica y le metemos toda esa ciencia, digamos, a veces hasta aburrida que hay detrás del fútbol como juego, pues eso no le interesa mucho a las personas. O hay muchas audiencias a las que eso no les interesa. Eso no conecta con esas personas. Las mujeres a veces tienen una forma, bueno, a veces no, tienen una forma muy distinta de ver las cosas. Ven cosas que nosotros los hombres no vemos o las expresan o las experimentan de maneras muy diferentes, totalmente ajenas al fútbol como tal, totalmente ajenas al tema deportivo, al tema táctico, ¿no? Pero es una visión que comparten no solo muchas otras mujeres, sino muchas otras personas para las que el partido de fútbol es simplemente un entretenimiento. Entonces, fíjense lo poderoso que es todo esto, porque sin necesidad de volvernos unos payasos digitales, eh, tenemos que entender que cada vez las audiencias, eh, para que podamos captar su atención, necesitamos asumir otro tipo de roles, ofrecer otro tipo de experiencias. Ya el rótulo de expertos como tal no es suficientemente vendedor, no es un gancho lo suficientemente poderoso. Necesitamos que las personas vean algo distinto, experimenten algo distinto. Y por eso los noticieros han asumido esa aventura de llevar otro tipo de periodistas a que compartan sus experiencias. Entonces, por supuesto, estas personas, estos periodistas, que pues, no estrictamente todos son mujeres, son una, Se le está congelando. no nos van a hablar de temas muy profundos en el aspecto deportivo, pero nos van a dar una visión diferente, mucho más relajada, ¿no? De pronto hasta van a hacer comentarios que nos hagan reír, ¿no? Que nos hagan ver el partido o el evento de una manera diferente. Entonces, eso es muy importante porque nosotros eh, muchas veces nos concentramos tanto en el partido, digamos, en el evento, en el caso de marketing, en nuestro producto, que no hablamos sino de eso, ¿no? Es como esos comentaristas expertos en fútbol que no hablan sino de la táctica y que el 3-4-3 y que el no sé qué y esto, y incluso uno que entiende el tema, después de 2 o 3 minutos dice, ay, qué jartera. Entonces, eso ya no conecta con la gente.
ni en marketing ni en fútbol. En cambio, hay otro tipo de experiencias, hay otro tipo de mensajes, hay otro tipo de visiones que la gente sí quiere ver, de las cuales la gente quiere saber. Y eso es lo que están haciendo los medios de comunicación hoy con el Mundial en Colombia y en Latinoamérica. Por eso, en la charla hace un rato hablábamos que hoy, curiosamente, el Mundial de Fútbol cada vez es menos importante el fútbol. El fútbol es la excusa. Lo importante es todo lo que hay detrás, todo lo que se mueve ahí tras bambalinas, todas esas dinámicas que se pueden generar. Entonces, volviendo al tema, el tema del experto. Ya los expertos están en vías de extinción. Y si nosotros seguimos cometiendo el error de vendernos como expertos, eh, pues claramente no vamos a conectar con las audiencias. Lo que los medios de comunicación hoy están haciendo es tener vehículos, llamémoslos así, o nexos que permitan a las audiencias distintas conectar con eso que nosotros ofrecemos. Ese producto que se llama un partido de fútbol o un campeonato de fútbol o ese producto que yo ofrezco. ¿Cuál es ese tipo de nexos diferentes al rol de experto que yo pueda ofrecer? ¿No? Creo que ese es un tema que es bien interesante porque nos muestra cómo las audiencias van cambiando, cómo las necesidades del mercado van cambiando y cómo obviamente también nuestro mensaje tiene que ir cambiando y nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, tenemos que incorporar el componente entretenimiento, ¿no? Cada cual, pues, obviamente, según lo que haga, pues, será diferente, ¿no? Y será diferente también. Pero definitivamente ese es un concepto que, que bien vale la pena tener en cuenta porque todos hoy somos expertos, pero realmente, le digo, yo hacía la reflexión, es que si ustedes se ponen a hablar con un hincha cualquiera, de cualquier país, de cualquier equipo, el hincha asume que sabe más que todo el mundo, sabe más que el técnico, sabe más que los jugadores, ¿cierto? Sabe más que el periodista que ha estado en, no sé, en 5, 10 o 15 mundiales. Él sabe, aunque no haya visto, no haya estado en ningún partido de fútbol de un mundial, solo los haya visto por televisión, ese hincha sabe más que todos. Y en el mercado nosotros nos encontramos con esos expertos también, ¿no? Que saben más Fíjese que... que, para ponerle, existe una diferencia entre la palabra experto y la palabra autoridad. Y uno se tiene que posicionar, es como una autoridad en la materia y no el experto. ¿Cuál es la diferencia? El experto es el que sabe 101 posiciones sexuales y nunca ha practicado ninguna. Y la autoridad es el que sí las ha practicado. Y es una diferencia totalmente diferente. Entonces, hoy en día cualquiera puede ser experto, pero el hecho de ser experto no lo va a convertir en autoridad. Sí, y fíjense que le digo, yo miraba ayer el noticiero y, y yo me ponía a pensar, precisamente el Mundial del año 94, que fue el primero que se hizo en Estados Unidos, eh, y que yo en ese momento lo cubrí pues para el periódico El Tiempo aquí en Colombia, eh, la narrativa era totalmente diferente. O sea, no, digamos, la posibilidad de que incluso una mujer, en ese momento todavía había muy pocas mujeres en el ámbito deportivo, pero que una persona que no fuera un experto en fútbol tuviera vocería y hablara acerca del mundial, ¿no? Eso era una herejía, eso no existía, ¿no? Pero fíjense que en estos 22 años que han pasado, y sobre todo con el tema de la irrupción de Internet, pues ahora todo el mundo es experto. Ahora, claro,
¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que antes, que no había internet, la información era limitada y uno solo quería escuchar al experto, al que sabía. Ahora, como hay tantos, o sea, la información está por todos lados, la puede consultar cualquiera gratis e ilimitadamente, todos somos expertos. La atención está mucho más dispersa y ya la gente no quiere solo hablar del tema, digamos, estrictamente, pues, fútbol y eso, temas tácticos y ese tipo de cosas. Porque el fútbol es algo distinto, ya el fútbol es una fiesta, ¿no? Es un fenómeno cultural, que ese es otro concepto que vale la pena que de una vez lo abordemos, Álvaro, si quieres, es que es el tema de cómo, eh, sobre todo en nuestros países, el fútbol se ha convertido en una narrativa eh, um, de, a ver, escape de la realidad, ¿no? Acá en Colombia, esto es una locura, pues no pasa solo en Colombia, pero en Colombia es muy acentuado, y es el tema de que los medios de comunicación han convertido eh, tanto los torneos y los partidos de la selección colombiana en un show, porque son el elixir para que la gente eh, no viva inmersa en la realidad que suele ser caótica. Ese poquito de felicidad que la gente necesita en su vida la proporciona un triunfo de la selección Colombia, un gol de James Rodríguez o de Lucho Díaz. Y todo ahora se me fue la palabrita, bueno, se distorsiona, ¿no? Todo se vuelve un fenómeno, todo se vuelve algo como si fuera único, simplemente porque necesitamos que la gente vea, o sea, no vea la realidad, sino vea esta porción de la realidad que es un partido de fútbol. Y creo que eso es importante porque sin llegar a esos extremos de manipulación, pues nosotros también podemos replicar ese fenómeno en nuestro marketing, ¿no? De cómo lo que nosotros ofrecemos, esa transformación que nosotros estamos ofreciendo o ese resultado que nosotros estamos en capacidad de ofrecerle al mercado, pues es realmente lo que las personas les va a hacer transformar un poco su realidad. Entonces, fíjense, ahí hay dos conceptos que son bien interesantes que para comenzar y que están estrechamente ligados con el fútbol, como el tema de los expertos y la autoridad, como decía Álvaro, y el tema de cómo ese poder del mensaje positivo es claramente importante en el marketing de hoy, porque realmente la gente está cansada. O sea, la realidad ya es suficientemente caótica y tiene tantas cosas malas que por eso la gente eh, traslada su atención hacia fenómenos como el Mundial de Fútbol, donde existe la ilusión de algo positivo, ¿no? A ver, don Álvaro, los demás compañeros, y ahorita pues seguimos por ahí, hay otro tema, otros temas más adelante, pero pues para que lo hagamos un poco como más conversadito, más interactivo. Sí, yo tengo otra aprendizaje y es que el mundial ocurre cada 4 años y en marketing la escasez siempre aumenta el valor percibido. Si el mundial fuera cada año, el valor percibido sería mínimo, no sería lo mismo. Entonces, el principio de marketing es que la escasez aumenta el valor percibido. El mundial ocurre cada 4 años y precisamente por eso importa. Si hubiera un mundial todos los meses, perdería gran parte del atractivo. Y muchos emprendedores digitales cometen exactamente el error contrario. Es decir, hacen webinars todos los días, lanzan promociones todas las semanas, abren y cierran programas constantemente. La frecuencia excesiva también destruye la expectativa. Y lo que es raro suele percibirse, lo que es clave es que lo que es raro, lo que no es cotidiano, suele percibirse como algo mucho más valioso.
Entonces también es una de las características del Mundial. Cada 4 años es un show diferente, en un lugar diferente, con historias diferentes, con equipos diferentes y eso es lo que lo hace atractivo. Mientras tanto, nosotros los emprendedores estamos tratando de estar constantemente presentando exactamente lo mismo sin ningún tipo de cambio y lo que estamos haciendo es aniquilando el valor percibido. La otra parte supremamente Álvaro, interesante, perdóneme un sí, segundo, es que está relacionado con eso que usted dice. Si bien, fíjense que hay un fenómeno interesante y es que el mundial como tal, como dice Álvaro, se juega cada 4 años, pero resulta que tras bambalinas hay otro proceso, que ese es otro concepto que a veces nosotros menospreciamos, es el concepto del proceso. El mundial no comienza, digamos, estrictamente el día del primer partido, que fue ayer. El mundial, este mundial de Estados Unidos, Canadá y México comenzó a jugarse hace 2 años, cuando comenzaron las eliminatorias, que es el proceso de selección de los equipos de los 48 que en este caso llegaron a participar. Y las eliminatorias suelen ser un proceso tan interesante, tan apasionante, tan atractivo como el propio mundial, ¿no? y eso es Incluso, precisamente, ahí, hacia ahí también iba yo, ahí es donde precisamente es otra lección de marketing, es la anticipación. La ah, anticipación es parte fundamental del producto. Como bien lo dice Carlos, el mundial no empezó ayer, empezó muchos años atrás, cuando hubo sorteos, clasificaciones, correcto, rumores, pronósticos, lista de convocados, debates. La conversación empieza muchísimo antes de que empiece el primer partido. Y en los negocios debe ocurrir lo mismo. Los mejores lanzamientos empiezan semanas o meses antes de que tú abres el carrito de compras. La expectativa vende y muchas veces vende mucho más que el mismo producto. claro. Fíjese que uno antes decía como, por ejemplo, el tema del sorteo se ha convertido en un, pues, digamos, que le interesaba, pero digamos, ¿cierto? Uno sabía que le iban a tocar rivales difíciles, ¿no? Ahora eh, 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 se ha diseñado de una manera en que digamos, lo distorsiona un poquito en la parte deportiva, pero le pone un poco de emoción. Y, y el sorteo del Mundial de Fútbol es un evento que muchísimos millones de personas siguen en el mundo, incluidos personas de países que no clasificaron al Mundial, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo, incluso, mire, este tema del proceso de las eliminatorias, en el caso del Mundial, es tan interesante que hay personas que dicen que, por ejemplo, que la eliminatoria en Sudamérica, que es muy competitiva, son solo 10 países, pero de un nivel, digamos, cada vez más homogéneo, eh, resulta más divertido y más interesante que el Mundial, porque cada partido pues es más interesante que algunos del Mundial que a veces suelen ser aburridos. Entonces, fíjense cómo todo ese proceso previo, ¿no? Es tan valioso. Y ese es un trabajo que finalmente no se ve, ¿no? Y fíjense, otro concepto interesante de este proceso de las eliminatorias, que aquí no basta con tener muchos años en el mercado, no basta haber vendido productos muy exitosos o haber ganado mucho dinero o ser un referente. Aquí, por ejemplo, a este mundial no llegó Italia. Italia es 4 veces campeón del mundo, ¿no? Y no llegó. Y antes sucedió con otros países, ¿no? Que también han sido campeones mundiales. Entonces, acá ese cuento de que es que yo soy, ¿no? Volvemos al tema del experto, eso no cuenta. Cada proyecto, cada eliminatoria, cada mundial es un proceso distinto y hay que revalidarse, incluso a veces hay que reinventarse, ¿no? Entonces, todo ese tipo de dinámicas que suceden en el fútbol, pues nos enseñan a nosotros un poco cuáles son los riesgos, ¿no? De hacer siempre lo mismo, de decir siempre lo mismo, de decir lo mismo que dicen todos, ¿no? Y no de ser una autoridad, de ser auténtico, ¿no? De tratar de ser un poco diferente, ¿no? Don Álvaro. Pregunta, ¿siempre han sido 48 países? ¿El No, esta es mundial la siempre son? primera vez que son 48.
Porque a mí me pareció exagerado yo, pero 48, eso es Sí, la mitad del mundo, porque en el mundo claro. somos 100 países o 90 y pico, los que sean, no sé No, exactamente casi cuántos sean. son como 200, casi 205. Pero Wow, y claro, ese pero fíjese que 48, ese es otro fenómeno bien interesante. Originalmente, el primer mundial en el año 1930 jugaron 13 países. No hubo eliminatorias, porque en ese momento no estaba la organización que hay ahora. Fue por invitación, ¿cierto? No, durante muchos años se jugó con 16 equipos, luego pasamos a 24, pasamos a 32 y ahora llegamos a 48. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Pues que gracias a fenómenos como Internet, eh, cada vez, o sea, ya por ejemplo, nosotros podemos ver ligas de países que antes no se nos ocurría ver, que no son estrictamente, Curazao digamos, fue el que dijo antes, ¿no? Curazao está este año o algo así fue que dijo. Curazao, por ejemplo, y eso, ¿no? Fíjese, hay países como Curazao que uno decía, oye, en Curazao juegan fútbol. Claro, porque Curazao es una colonia de los Países Bajos, que es un país muy fuerte a nivel de fútbol. Entonces, ¿Dónde claramente, está Diego, no? ¿Dónde está Diego ahorita? entonces, ahí claramente hay una cultura de fútbol, pues, muy importante. Pero el objetivo de la FIFA, ¿cuál es? La globalización, no solo del fútbol y del campeonato mundial, sino de todos sus valores y obviamente de todo su negocio, ¿cierto? Llegar a nuevas audiencias. Entonces, por ejemplo, otro país que debuta este año es Uzbekistán, ¿no? Que es otro país pequeñito por allá de Asia, ¿no? De esos países que surgieron en los años 90 a partir de cuando la Unión Soviética Unión bajó de ser Soviética. la Unión Soviética, ¿no? Entonces, hay un fenómeno y es que hay que buscar nuevas audiencias, buscar nuevos públicos, buscar nuevos nichos. O sea, yo no sé si Curazao vuelva a participar en algún mundial en los próximos años, pero este mundial claramente ya mete a Curazao dentro de esa comunidad que es el mundial de fútbol y aunque ellos no participen, digamos, dentro de 4 años en el mundial que va a ser en España, Portugal y Marruecos, eh, pues van a estar ahí pendientes, porque ya son parte de eso, ya consumen ese producto. Esa es otra enseñanza bien poderosa de cómo nosotros, eh, eh, aunque alguien nos compre un producto, tenemos la necesidad de estar generando contenidos y valor a esa persona para que siga ahí, para que no se retire ahí, ¿no? Eso es un poco lo que está haciendo la FIFA con el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Aportar valor, traer nuevas audiencias, nuevos públicos y pues obviamente, le digo, el campeonato, el fútbol como tal cada vez es menos importante, pero todo lo que hay alrededor y detrás es cada vez más importante. Súper. Rick, veo que tú eres aficionado al fútbol por las caras que estás haciendo. De qué equipo eres? ¿Tú vas por Estados Unidos o yo no sé No, cuál es yo voy por tu México. por México? Sí, Bueno, no. te viste la inauguración ayer, ¿no? Sí, sí, nada, ayer ahí estuvimos, bueno, mi hijo, mi, sí, Adelaide, estuvo bien, más comercial que otra cosa, pero estuvo bien, es como dice Carlos. Bueno, eso está bien. Entonces tú vas por México. Bueno, súper. Acá estamos tres colombianos y un español, ¿no? O sea, ¿quién gana todo esto? Pero bueno, vamos a seguir entonces con los aprendizajes de temas de marketing y negocios del Mundial. De hecho, cuando les Pero, pase la grabación, les voy a pasar la grabación de la reunión previa que tuvimos de marketing magnético porque está siendo muy diferente a esta, Claro, y para ahí que está puedan, todo el contexto. que pero fíjate puedan lo que contrastar está ambos. diciendo, lo que está diciendo Carlos del mercado y todo alrededor de esto. Ah, un ejemplo grande es como ah, las casacas o las playeras de los equipos. Sí, Todos, todos dicen, no, que la de Brasil, Argentina y todo. Y bajita la mano, sin darse cuenta, la camisa más vendida de todo el mundo es la de México. Por cientos de millones de cantidades lo que están vendiendo ahorita.
pero es todo lo que está alrededor, toda la promoción que le han hecho, todo el mercadeo que le han hecho a México con las playeras específicamente. Y bueno, es Igual una ocurre con la millonada, de es un Colombia. dineral. La de Colombia es exactamente lo mismo. Y de hecho, ahorita están en elecciones en Colombia y hay toda una controversia porque uno de los candidatos políticos se apropió, por decirlo de alguna manera, o aparecía en todos sus videos y todas sus cosas con la camiseta de la selección Colombia y como están en plenas elecciones que lo querían vetar y bueno, 50.000 cosas. Pero eso nos lleva a otro fenómeno bien interesante. Perdón, Álvaro, déjeme, le digo algo relacionado con las camisetas, que es un tema interesante que pone Richard, y es, fíjese que por primera vez en la historia de los mundiales hay una marca colombiana que viste a una de las selecciones, porque tradicionalmente, eh, más allá de que pues hay algunas marcas, no son solo dos, pero las grandes selecciones han sido vestidas por Adidas y por Nike. Hay algunas otras marcas, digamos unas tres o cuatro marcas, digamos regionales de Europa u otras, pero por primera vez hay una marca colombiana que es Saeta, usted seguramente la conoce, que es una ¿Quién? Saeta, es No, una ni idea. fábrica, esa es una historia muy interesante porque es un almacén de ropa deportiva, básicamente de fútbol, aunque ya no es solo de fútbol, comenzó en Bogotá hace muchos años eh, y especializada en eso. Vendía camisetas para, pues no solo de los equipos famosos, sino también para equipos, digamos, básicamente colegiales o empresariales. Entonces uno iba allá a la fábrica de Saeta con su diseño y les decía, quiero que me fabriquen esto. Y le fabricaban a uno su uniforme y uno iba y jugaba su campeonato con eso. Pues resulta que por primera vez Saeta está dentro de las, jugando el mundial, está vistiendo a Haití. Claro, no es muy representativo seguramente, no van a vender muchísimas camisetas, no importa, pero fíjense que eso nos demuestra que no necesito ser el gigante estilo Adidas o Nike para poder competir en el mercado, ¿no? Si yo tengo una Correcto. audiencia pequeña, puedo generar que mi mensaje produzca un impacto, ¿no? Y ese es el ejemplo que nos está dando Saeta, ¿no? Que seguramente, eh, pues no creo que la selección de Brasil, Argentina o incluso Colombia le vayan a decir, oiga, fabrícame el uniforme, porque detrás del uniforme lo que viene es publicidad, plata, pero quizás algún otro país, digamos, de esa categoría de Haití, le va a decir a Saeta, fabríqueme mis uniformes. Fíjense cómo es una posibilidad de ir abriendo mercados, ¿no? Y de que hay una oportunidad para todos, ¿no? Era eso lo que quería decir relacionado con las No tenía camisetas. ni idea. Bueno, Sí, la otra característica importante del mundial es que es aplicable al marketing es que las marcas más fuertes crean rituales. ¿Y cuáles rituales? Pues basta con ver el mundial, los rituales, las camisetas, los himnos, las banderas, las reuniones familiares, las apuestas, los horarios especiales, todo eso termina siendo rituales. Y en el contexto de lo que hemos venido hablando del círculo interno de las comunidades más fuertes del mundo empresarial también tienen rituales. La foto del final de las reuniones de marketing magnético, del círculo interno, las reuniones semanales a la misma hora, los eventos anuales, las frases internas, los desafíos o retos periódicos que se hacen a la comunidad, los reconocimientos públicos. Todo eso lo único que está haciendo es fortalecer el sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia hace que esos rituales sean mucho más poderosos y por eso esa es una de las cosas que en los mundiales de fútbol, que podemos extraer de los mundiales de fútbol para traer a lo nuestro. venga, hablando de los rituales, Álvaro, fíjese algo que se estrenó ayer, porque es nuevo, es una medida de la FIFA, eh, y es que ahora cuando en los protocolos previos al partido, cuando se tocan los himnos, antes salían los 11 jugadores que pues iban a disputar el partido. Ahora salen los 26 jugadores que están inscritos y es obligatorio que
todos salgan. Entonces la gente decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene que los tipos que no van a jugar o que no van a iniciar el partido estén ahí? Entonces la FIFA explicó que es un poco, digamos, un reconocimiento y una visibilización de esos jugadores que no son grandes figuras, que no son reconocidos como otros, pero que pues han hecho el mérito para estar ahí y que además pues están cumpliendo su sueño de jugar un mundial. Entonces es un tema inspiracional, es un nuevo ritual y seguramente en algunos torneos, otros torneos oficiales se va a implementar esa medida. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero, pero tiene un sentido, tiene un propósito, ¿no? Y claramente, como decimos, conecta con el tema emocional, conecta con el tema inspiracional, ¿no? Y entonces son cosas que nosotros también podemos hacer en nuestro marketing para que no solo las personas que, digamos, ya están en disposición o con la posibilidad de comprarnos, ¿no? Se sientan ahí reflejadas, sino otras personas, ¿no? El proceso. Esas personas que están me están conociendo, que tienen menos conocimiento, que tienen menos experiencia, pero que si yo las involucro dentro de esa dinámica, quizás el día de mañana, en gratitud por haber sido visibilizados, me puedan comprar, ¿no? Entonces creo que ese es un ritual que yo apuesto a que se va a convertir en algo muy importante y que claramente, pues para muchas personas es irrelevante, pero que tiene un sentido, ¿no? Súper interesante, no tenía ni idea. Mm. Otro punto que ya lo mencionó Carlos, pero lo voy a analizar desde otro punto de vista, es que el valor percibido de aquello que tú estás vendiendo aumenta cuando existe una clasificación. ¿A qué me refiero? No todas las selecciones llegan al mundial, tienen que clasificar y eso genera prestigio. Y en el mundo digital, por eso es que algunos tipos de programas, eh, ten- primero, tendemos a querer de que todos los programas, productos o servicios que vendemos sean accesibles para todos, pero en realidad es que las personas van a valorar más aquello que requiere algún nivel, mérito, compromiso, precalificaciones antes de entrar. Por eso es que fusionan las certificaciones, los grupos privados, los masterminds, los niveles de membresía, programas que para poder entrar tengas que aplicar, pasar una aplicación para ver si se te permite la entrada o no a un grupo. Entonces eso lo que inmediatamente hace es que genera una exclusividad. El hecho de clasificar para poder pertenecer a un mastermind, por ejemplo, y esto aumenta el valor percibido. Entonces, esa es otra de las cosas que podemos Mm. extrapolar de este tipo de eventos. Álvaro, De hecho, eso algo me acuerdo. adicional, pues es un Sí, poco distinto a lo que usted acaba de decir, pero creo que es válido y es el hecho de que para disfrutar el mundial no se necesita ser futbolista, ni jugar fútbol, ni ser hombre, ni incluso ni siquiera ser ciudadano de un país de los 48 que están en el mundial. Cualquier persona, por ejemplo, en Bolivia que no clasificó al mundial o en Italia que no clasificó al mundial, van a estar pendientes del mundial. Entonces, aquí eso es importante porque eh, el mundial es para todos. O sea, el mundial tiene algo atractivo para todos. Nuestro negocio que tiene de atractivo para esas personas que no son expertas, ¿cierto? Que no son fanáticas, que no me conocen, ¿no? como yo, Sí. como Entonces, yo no tengo ni idea. ¿qué tipo de, digamos, de componentes diferentes como el de la entretención, esos conciertos que hablábamos en la charla anterior, este tema de los rituales, ¿no? El propósito, ¿qué hay en mi negocio, en mi mensaje que haga que personas que no son expertas en ese tema se interesen, aunque sea circunstancialmente, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hay algo que es muy poderoso. Por eso cada vez el Mundial de Fútbol es menos fútbol y más espectáculo, ¿no? Fíjense que
eh, aquí en Colombia sucedió un fenómeno que seguramente sucedió en otros países en Latinoamérica. Colombia participó en el Mundial de Francia en el 98 y digamos que en ese momento la afición en Colombia era muy convencional, es decir, era un deporte de hombres. Cuando Colombia clasificó 16 años después al Mundial de 2014 en Brasil, el público era absolutamente diferente. Ya había, si no digamos un 50-50, por lo menos sí un 60-40, en que ese 40% eran mujeres, y mujeres de todas las edades. Y algunas fanáticas y conocían y todo, pero la gran mayoría absolutamente ajenas al fútbol como deporte, ¿cierto? Pero no al fenómeno del fútbol, no al espectáculo del fútbol. Y entonces uno salía a la calle y de pronto veía, o por ejemplo, en las universidades, los estudiantes llegaban con la camiseta de la Selección Colombia, ¿cierto? Y uno llegaba a un centro comercial y encontraba tanto a la abuela, la señora de 60, 70 años, con la camiseta de la selección, llevando a las nietas, que eran niñas de 7, 8 años, que a lo mejor ni entendían mucho del tema del fútbol, ¿no? O del juego como tal. Entonces, fíjense que ahí eso es bien interesante porque resulta que a partir de la información, el exceso de información que ha habido gracias a Internet, o el acceso a la información, más que el exceso de información, el acceso a la información, eh, se sumaron a la fiesta muchísimas personas que durante muchísimo tiempo estuvieron relegadas. Entonces, aquí también veo que hay una oportunidad para nosotros. Como decía Álvaro, lo dijo hace un rato, nosotros a veces nos casamos con un solo producto, pero si ese producto va perdiendo mercado y no tengo otras ofertas, no puedo llegar a otro tipo de públicos, pues mi negocio se va a venir abajo. En cambio, cuando yo tengo ese tipo de ofertas diferentes, productos de diferentes niveles de conocimiento, de experiencia, de, de resultados, pues claramente voy a poder conectar. El mundial ha tenido esa virtud, ¿no? Que ya hoy el mundial es universal, no solo porque pues involucra a más países, sino que además en la afición, o sea, ya absolutamente no hay ninguna restricción. Todos ahí sí, como decimos, todos somos hinchas. Don Carlos, ¿usted es fanático de Shakira o qué? Sí, porque Repite la palabra claramente cada 15 segundos. Claramente no tal tiene cosa, nada que ver claramente. con el pobre Piqué. Bueno, la otra parte que es supremamente importante de los mundiales es de los mundiales aplicado al marketing y a los negocios es la parte del storytelling. Pero a diferencia de la charla pasada, otra cosa que hace memorable a los eventos son las historias individuales, o sea, las subhistorias alrededor del mundial. El mundial no solamente es un torneo, sino el veterano que está jugando su última copa, el novato inesperado, al que le sacaron la tarjeta roja, la selección sorpresa, como la de que dijeron Curazao, el jugador que viene después de un accidente, de una lesión, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que estas historias incluso se recuerdan más que los mismos resultados de los partidos individuales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros los que vendemos información o vendemos cursos, mentorías y todo este tipo de cosas? Es que enseñamos conceptos, pero no contamos historias. Pocos documentamos las historias y las historias son las que generan la conexión emocional. Y cuando tú tienes esa conexión emocional, es más susceptible de de que eso sea más memorable, por lo tanto se vayan a hacer algo con eso que están aprendiendo. Por eso es que en mis cursos, en mis charlas, en las de Carlos, en todas las de las personas que saben hacer marketing, el de storytelling es crucial. Y a veces las historias más pequeñas, las historias
más inesperadas son las que causan más impacto. Pues eso creo Álvaro, que es otro de sí, las cosas que se puede fíjese que retomar. en la charla previa tocábamos una de esas pequeñas historias, la del colombiano que jugó por México y anotó el primer gol del Mundial. Pues digamos que para el aficionado mexicano, para el aficionado colombiano, pues eso no era novedoso, pero seguramente muchos aficionados al fútbol en el resto del mundo no conocían la historia y pues les resultó llamativa. Eso a mí me refuerza un concepto y es que a veces nosotros cometemos el error cuando nos hablan de storytelling o de contar historias, que queremos contar la gran historia, ¿no? Estilo Hollywood, ¿no? Algo que sea memorable, que sea inolvidable, que trascienda. Pero resulta que a veces esa gran historia no tenemos la capacidad para contarla o para transmitirla y generar el impacto que esperamos. En cambio, esas pequeñas historias que muchas veces pasan inadvertidas o las dejamos pasar inadvertidas y que están ahí, son las que conectan con las personas, son las que logran que esas otras personas se identifiquen con nosotros. Y hay mil historias, ¿no? De ese estilo que están ahí. Solo hay que contarlas. Y contarlas bien, que además no es difícil contarlas bien, ¿no? Pero hay que contarlas, ¿no? Y en vez de contar una gran historia, hay que contar, no sé, 10 100 1000 pequeñas historias. Y eso va armando la gran historia, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje de cómo el Mundial nos enseña que, mucho, casi que digamos que detrás de cada jugador o de cada partido hay una serie de historias que pues son importantes para la gente. Correcto. Lo que refuerza también el hecho o reenfatiza el hecho de que la emoción o la transmisión de emociones supera a la transmisión de la información que tú estás dando. Entonces, nadie recuerda las estadísticas de un mundial, pero sí se recuerda en qué lugar fue el gol histórico, en dónde fue, contra quién fue el 5-0. Entonces, lo interesante de esto es que la memoria humana está organizada alrededor de emociones y no solamente de datos. Y muchos emprendedores creen que lo que necesitan es enseñar más, cuando en realidad necesitan es generar más conexión emocional, porque esa emoción es la que crea el recuerdo y el recuerdo es en últimas el que impulsa la acción. Lo mismo ocurre con los símbolos. En el mundial hay muchos símbolos. Una bandera identifica una nación, un escudo resume una historia, una camiseta da una identidad. Y entonces nosotros giramos alrededor de símbolos. Por eso es que las mejores marcas en temas de emprendimiento y negocios tienen nombres memorables, colores reconocibles, frases distintivas, marcos conceptuales propios, simbolismo propio que con solamente verlo ya uno está viendo, está comunicando mucho más que ese símbolo. Entonces, pues un símbolo también vale más que, así como decimos, un símbolo vale más que 1000 palabras, por decirlo de alguna forma. Sí, Bueno, pero que iba a decir algo relacionado con algo que mencionó Diego en la reunión anterior, pero se me fue la paloma. Pero, pero sí, fíjense que este tema de los símbolos es tan importante que por reglamentación los equipos deben tener una doble equipación, es decir, una camiseta titular y una camiseta suplente. Eh, hablaba Richard de que la camiseta de México pues es una de las más bonitas. Hace poco, en estos días salió un artículo del New York Times haciendo un escalafón sobre cuáles son las camisetas más bonitas.
de los 48 equipos del Mundial. Eh, y, pero es interesante porque en muchos países, cuando sobre todo esa segunda equipación rompe moldes, no utiliza, digamos, los colores estrictamente nacionales, ¿no? Por ejemplo, en México, a veces esa equipación es negra. México, el negro no es un color de su bandera, ¿cierto? En Argentina, esa segunda equipación es azul oscura, cuando la bandera es azul celeste, por ejemplo, ¿no? Brasil, que la bandera es amarillo y verde, la equipación es azul. Entonces, fíjate, se rompen moldes, pero finalmente lo que las marcas transmiten pues buscan conectar con otro tipo de audiencias y finalmente decir, aquí no es solo la camiseta, aquí lo que está detrás es el sentimiento, ¿no? Si tú Y eres hincha fíjate de que eso Brasil, no cambia, Carlos, es un tema interesante, porque todos los equipos tienen su escudo y el escudo no suele cambiar. Sí claro, cambian la camiseta por ¿Mm? merchandising, Sí, el diseño, pero todo, el escudo perdura. el escudo, exacto. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo una época, estamos hablando de los años 70, la selección Colombia jugó con una camiseta, aquí le llamaban color ladrillo, como un anaranjado claro. Pero si la bandera de Colombia es amarillo, azul y rojo, ¿de dónde sacan el anaranjado? ¿No? Y resulta que hoy, en retrospectiva, los aficionados dicen, esa camiseta era muy bonita, ¿no? Aunque no tenía nada que ver con los colores, pero como dice Diego, tenía el escudo de Colombia, ¿no? Entonces, ese sentimiento también es bien, ese es otro concepto bien interesante. Perdónenme porque es que ya me acabo de acordar de algo para hablar ahora más tarde y si no anoto se me va. Pero ese sentimiento es muy importante, ¿no? Eh, porque es que resulta que nosotros a veces asumimos que las personas son como, no sé, digamos como monotemáticas, como que no son. El ser humano es muy adaptable, es muy abierto a nuevas ideas, a nuevas cosas. La gente, mire, es increíble, el hincha del fútbol es increíble, porque aquí ha sucedido, aquí por ejemplo, hay un equipo de Bogotá, Millonarios, la oscura, y en algún momento la segunda equipación fue o es rosada, ¿no? Y el rosado en Colombia, con la carga machista, es para las mujeres. Es un equipo de fútbol con la historia de Millonarios, con una camiseta rosada. Pues, ¿ustedes creen que a los hinchas de Millonarios les importó? Salen y la compran, ¿no? Y han vendido millones de camisetas rosadas. ¿Por qué? Porque lleva el escudo, lleva la historia, lleva la tradición, ¿no? Entonces, fíjense que todo eso también, mientras lo que yo comunique, el producto, el servicio que yo comunique, transmita mis valores, mis principios, mi propósito, el sueño, la aspiración de mi cliente potencial, la forma como yo lo presente o como esté empaquetado, pues realmente pasa a ser secundario, ¿no? Porque realmente la esencia es lo que más importa. Súper interesante. No tenía ni idea de eso de la camiseta rosada y esas cosas, pero bueno, súper interesante. Sí, La otra no, cosa, fíjense. Ujú. la otra cosa es que los seres humanos seguimos a personas y no necesariamente las organizaciones. Entonces fíjate cómo millones de personas siguen el mundial, pero también siguen a figuras concretas dentro del mundial. Carlos ha mencionado algunas, que Messi, que James, que bueno, yo de eso no sé mucho. Pero la lección aquí es que el torneo, el mundial, necesita héroes, necesita rostros, necesita protagonistas. No es solamente el equipo como protagonista, sino las personas individuales como protagonistas, como héroes, como rostros. Y las empresas no tanto las nuestras, sino las empresas más grandes tratan de ocultar el rostro detrás de la marca, cuando el rostro
es parte importante de la marca. Veamos, por ejemplo, empresas como Apple. Todo el mundo piensa Steve Jobs. Veamos Tesla. Todo el mundo sabe Elon Musk. Hablemos de Jeff Bezos. Todo el mundo sabe que es Amazon. Entonces, suele ser un error tratar de esconder a la persona detrás de la marca, y por eso es que la marca personal es tanto o más importante que la marca de la organización. ¿Por qué? Porque las audiencias conectan con personas mucho más que con compañías. Y si conectan con la compañía, es mucho más fácil lograr una conexión cuando detrás de esa compañía hay una persona de carne y hueso. Entonces esa parte también es importante. Pero fíjese que, La otra parte, sí, perdóneme, le digo algo relacionado, y es que eh, detrás de la marca hay una persona, pero sobre todo está la historia que representa esa persona, ¿no? Fracasos, éxitos, dificultades que ha enfrentado, obviamente de su éxito, principios, valores, propósito, todo eso, ¿no? Entonces, sí, le digo, ¿por qué hay personas que siguen a Messi? Porque, pero odian a Cristiano Ronaldo o viceversa, y lo mismo pasa aquí con James, ¿no? Y en cada país pasa con algún jugador, alguna figura, ¿no? Esa marca personal, cómo se ha transmitido y ha generado, pues, un imán para unos y claramente una prevención, digamos, o un rechazo hacia otros, ¿no? Que eso es lo que también nos sucede a nosotros en el mercado y fíjense que eso es parte del juego. Y Messi no deja de ser Messi simplemente porque haya personas que no lo puedan ver, que lo detesten. Y lo mismo pasa con correcto. Cristiano Ronaldo. La marca está y la marca permanece a pesar de todo. Pero son marcas muy fuertes, muy bien construidas. Otro campo interesante a tener en cuenta es el factor promesa. La promesa tiene mucho que ver con los seguidores. Justamente el domingo pasado hubo aquí elecciones para presidente del Real Madrid, el domingo pasado. Y los candidatos lo que hicieron fue justamente apostar por sus promesas, que son los que les hizo ganar o perder, en este caso, ¿no? Y eso lo vemos cada vez que hay votaciones de algún equipo de fútbol, a quién prometan que van a fichar, qué cambios van a hacer con las entidades. Digamos, en este caso, los seguidores les cae en huella, es decir, la verdad es que penetra bastante en el seguidor lo que dicen sobre las promesas. Igual que en el marketing, ¿no? Total. La promesa, ¿cuál es la promesa que hacemos sobre el producto? Bueno, pues es igual. Claro, pero fíjate, Diego, que ahí hay un concepto que es bien interesante, porque finalmente, digamos, promesa, pues las hacemos todos, ¿cierto? Pero está la capacidad para transmitir que esa promesa se va a hacer realidad, ¿cierto? Entonces, fíjate, en el caso de las elecciones del presidente del Real Madrid, que reeligieron al actual presidente que lleva ahí, creo que son 16 o 20 años, que es una época en la que el Real Madrid ha ganado pues, títulos muy importantes. Entonces ya los hinchas saben que ese señor da resultados, independientemente de que les guste o no les guste, les caiga bien o les caiga mal. El otro señor era una apuesta, no sabían qué pasaba, ¿no? Además, pues, de hecho, él no es español, entonces, pues, también generaba cierta resistencia. ¿Cómo es que el Real Madrid, que digamos es un ícono español, iba a ser presidido por una persona que no nació en España, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que son muy interesantes, pero claro, no es solo la promesa, sino la capacidad de transmitir que esa promesa se cumple, ¿no? Y ofrecer resultados, mostrar resultados fehacientes, ¿no? Otra cuestión interesante desde el punto de vista de psicología es que los grandes mercados necesitan rivalidades, o un protagonista necesita su antagonista. Y eso lo entiende perfectamente el Mundial. El Mundial lo entiende perfectamente. Brasil, Argentina, Colombia, Argentina, España versus Alemania, México versus Estados Unidos.
Y estas rivalidades generan atención. No significa atacar a competidores, sino significa definir posiciones. Toda marca poderosa debe tener un contraste, algo contra lo cual uno se define. Carlos lo decía en otras formas. Superman necesita de la kriptonita, de lo contrario no sería Superman. Batman necesita de Robin, o de lo contrario no sería Batman. El Guasón. El Guasón, todo ese tipo de cosas. Entonces, las rivalidades son importantes y están muy bien representadas en el mundial, pero también en en los negocios. Uno tiene que tener un antagonista y uno tiene que definir claramente por qué tu posición es diferente a las demás del mercado. Y tienes que asumir una posición contrastante, no una actitud tibia frente a los competidores. Entonces esa parte también es Sí, importante. fíjese, Álvaro, que en la historia de los mundiales, en algún momento, si mal no recuerdo, fue en Francia 98, se jugó un partido entre Estados Unidos e Irán, que en ese momento ya tenían unas posiciones absolutamente opuestas, ¿no? Políticamente, ideológicamente y todo. Y Y pues en este mundial también curiosamente, están ambos, ¿no? claro, ahorita están ambos, pero, y no sé, podrían llegar a enfrentarse, pero en ese mundial les tocó en el mismo grupo y tuvieron que enfrentarse obligatoriamente. Y claramente, digamos, el partido de fútbol como tal pasó a un segundo plano porque lo que estaba detrás era eso, la ideología, el tema político, ¿no? De cómo el deporte, ¿no? La gente lo asumía como, eh, 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 si Estados Unidos ganaba el partido, que al final lo ganó Estados Unidos, es más fuerte que Irán. Por supuesto, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. El partido de fútbol no refleja la realidad, digamos, política o económica, pero la gente lo asumió así. Y incluso para los aficionados en Estados Unidos, obviamente claramente en Irán también, pero se convirtió en un tema de orgullo. Cero con cualquier otro Irán o con Estados Unidos cada uno, eso era casi que una ofensa, ¿no? Porque era darle armas al rival. Entonces, pero claro, fíjense, un partido que si uno se pone a mirarlo en el contexto del Mundial, era un partido cualquiera. O sea, ni Estados Unidos ni eran favoritos y de hecho, pues ganaron, ¿cierto? Pero ese hecho, esa rivalidad y esas posiciones tan opuestas generaron una atención y una audiencia muy especial para ese día. Y eso claramente nos obliga a nosotros a eso, a marcar terrenos. Ahí vamos al tema que me gusta tanto a mí de mi yo avatar. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Qué estoy dispuesto a negociar? ¿A quién, para quién trabajo y para quién no? Todo ese tipo de consideraciones son importantes, ¿no? Y fíjense que en el Mundial no es lo mismo que se enfrente digamos, Estados Unidos con México o con Canadá, que la rivalidad puede ser pues, regional deportiva, a que se enfrente Estados Unidos con Irán, ¿no? Eso ya, ¿no? Cosas que el tema es cómo ese tipo de situaciones nos ayudan a nosotros a conectar con el público correcto, ¿no? Y a Y esa parte de repeler. la, y esa parte de las rivalidades es importante desde el punto de vista de marketing. Uno lo tiene que saber explotar en el buen sentido de la palabra, porque las rivalidades venden. Y una de las cosas que uno tiene que hacer en copywriting es precisamente diferenciarse del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es quizás la educación, el sistema educativo. El enemigo es el competidor que está vendiendo humo. El enemigo son los payasos digitales. El enemigo es X, Y, Z y uno puede llegar a confeccionar ese panorama de rivalidad como un mensaje de diferenciación
y posicionamiento completamente diferente a los demás. La otra cosa es que si se pone uno a ver, un mundial es muy simple, es algo muy sencillo. Todo el mundo lo entiende. Hay un objetivo, las reglas son simples, hay un ganador. Sin Hay un embargo, proceso. nosotros como emprendedores los tratamos de ultra complicar. Entonces, si mi propuesta de lo que estoy vendiendo, si mi propuesta de valor necesita 10 minutos de explicarse, quiere decir que no estoy haciendo un buen trabajo. Las mejores ofertas funcionan como el fútbol. Se entienden en segundos. El objetivo es este, punto. Las reglas son estas y punto. Pero a veces nosotros tratamos de ultra complicarnos. Si nadie entiende qué es lo que tú estás vendiendo y tienes que darles vueltas y vueltas para entender qué es lo que estás haciendo, no estás haciendo una buena labor de marketing. Lo que nos lleva también a la parte de la repetición. La repetición es supremamente importante porque cuando tú repites un torneo y a los 4 años repites el torneo y repites el torneo, estás repitiendo estructuras parecidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error que a veces nosotros cometemos como emprendedores? Que en vez de dejar que la repetición funcione, entonces abandonamos una estrategia y nos vamos con la otra. Y abandonamos además demasiado rápido. O cambiamos de nicho, o cambiamos de oferta, o cambiamos de mensaje, o cambiamos de marca, o cambiamos algo, pero no dejamos, no tenemos no sé si sea la palabra paciencia, pero no dejamos que las estrategias se lleven a buen curso para que funcionen. Entonces, una de las cosas que uno aprende de las grandes marcas es que estas marcas suelen construirse sobre décadas de repetición y de consistencia en el tiempo, no sobre meses de estar experimentando y tratando cosas nuevas. Como dicen, el fútbol ya fue inventado. Hay que Sí. variar un poco el espectáculo y tal, pero el fútbol como tal, el mundial se sigue jugando como siempre, el mejor gana, ¿cierto? Hay un proceso para llegar a un resultado. Y el hecho, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que hayan 48 equipos. Pues sí, es un cambio sustancial de la cantidad de equipos que había antes, pero no están cambiando el juego, no es que estén cambiando las reglas del juego, ni de arbitraje, ni la estructura en que se clasifica la gente, ni todo ese tipo de cosas. Pues fíjate que sí, Álvaro, porque en este mundial es la primera vez que hay esos 48 países, cambio de reglas. En este mundial hay tres sedes, Estados Unidos, México y ¿quién es la otra? Canadá. Nada. Y Canadá. Canadá, ¿vale? Y en este mundial, por primera vez, hay un cambio de las reglas de juego. Claro, Han Diego, cambiado como 8 o 10 reglas sí, fundamentales pero porque han fíjate que visto. ¿Mm? Sí, sí. sí, sí, no, tienes razón. Y cada vez, digamos, cada vez que llega el mundial, la FIFA aprovecha e incorpora nuevas normas. Pero fíjate que eso claramente tiene mucho que ver con el marketing y es como te digo, la esencia del juego como tal no se cambia, se cambian algunos, digamos, aditamentos del juego, primero para hacerlo más dinámico, para hacerlo más atractivo, ¿cierto? Para hacerlo incluso, digamos, más justo, pero digamos, pero finalmente el juego sigue siendo el mismo, el que marque más goles gana, así de sencillo, ¿cierto? Pero es como nosotros podemos tomar un producto que en esencia es bueno, pero que necesita algunos retoques, que es lo que hace la FIFA, ¿cierto? Con algunas normas y todo, y lo vamos adaptando, lo vamos actualizando, lo que hace Álvaro, ¿no? Que de pronto nos sorprende con un producto que ya conocemos, pero que tiene nuevas incorporaciones, ¿no? No sé, unos nuevos bonos, un nuevo beneficio, no sé, un curso actualizado, lo que sea. Esto es lo que hace la FIFA finalmente, ¿cierto? Tiene un buen producto, pero ese producto como tal, estático, se muere, entonces hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Y además tiene otro mensaje, es el mensaje de que todas esas nuevas reglas que implementa la FIFA
surgen de las críticas de los hinchas, ¿no? Que dicen, esto no es bueno, esto está aburrido, y entonces escuchan a su cliente, llamémoslo, y se adaptan, el juego se va adaptando a lo que el cliente quiere ver, ¿no? Es también un tema, Richard, dale. Bueno, a lo que estás diciendo, pero también hay una adaptación que si tú te pones a ver en el mercadeo es algo cultural o algo de costumbre. Te doy un ejemplo, el básquetbol son cuartos. Um, el fútbol americano son cuartos también. Ujú, Entonces, esa es la razón. Si ahorita ves lo que hicieron con el, o sea, y como Diego dice, y tiene razón, un cambio que hicieron fue implementar o esos 5 minutos que dan entre medio de los medios tiempos ujú. para hacerlo cuarto, porque es más apetible o era más apetecible al mercado americano, porque están acostumbrados a verlo en cuartos, a diferencia de nosotros, que Están Ujú. nosotros hablando lo en vemos. chino, no entiendo nada. ¿De Lo qué que están pasa, hablando? lo ¿Qué que es lo de pasa, a los ver, cuartos? No entendía. Antes eran sí, 2 tiempos, ahora son 4. no, por ejemplo, baloncesto son cuatro cuartos, ¿no? En fútbol americano también son cuatro Cuatro. sesiones, Son pues 4. cuatro secciones, ¿no? No sé otros deportes, pero digamos claramente esos dos que son muy estadounidenses. Entonces, en este momento lo que hizo la FIFA, supuestamente con el tema por el calor, el verano, la temperatura alta y todo eso, implementó llaman, ¿cómo se llama? Pausas para hidratación. Entonces, en el minuto 25 de cada tiempo, hacen una pausa que en teoría debe durar 1 minuto y medio nada más, para que los equipos vayan o los jugadores vayan y se Hidrate. hidraten. Entonces, pues pasa lo mismo que uno ve en baloncesto, es que los jugadores se reúnen con el técnico, mientras toman líquido o lo que sea, el técnico pues tiene posibilidad de decirles algo y luego se reanuda el juego, ¿no? Eso en fútbol, soccer, pues es absolutamente disruptivo, por precisamente, digamos, el fútbol siempre fue muy tradicional en tiempos de 45 minutos y sí, sin interrupción ni nada por el estilo, pero la gente se adaptó a eso. Le vendieron el cuento bien vendido, hidratación. No, eso no tiene nada que ver con hidratación, eso realmente es un poco adaptarse a eso que la gente Tienen ni tiene en el idea. cerebro, ¿no? Los cuatro cuartos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son perfectamente válidas mientras estén justificadas y conecten con algo que la persona o que la audiencia ya ha aceptado. Es que ese es el otro tema, ¿cierto? Que eso ya está aceptado en otros deportes y claramente en la cultura de Estados Unidos, que incorpora no pues, norteamericana, que no solo Estados Unidos, sino México y Canadá. Eso para esas audiencias es absolutamente normal. De pronto para ellos es muy aburrido ese tema de 45 minutos de chorro, ¿no? Entonces les hacemos una pausa y como para que se sientan en su ambiente y disfruten de este espectáculo. Entonces, todo ahí, todo, Tengo digo, ni todo idea. tiene un propósito, todo tiene un sentido muy marketinero, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense lo que hablamos o en la charla pasada, el tema de los protocolos de que ahora salen los 26 jugadores. Todo tiene un propósito, ¿no? No hay Sí, nada que esté improvisado o que no tenga un sentido, ¿no? sí, los 90 Entonces, segundos de hidratación son 90 segundos de publicidad que claro, valen mucho más que no Exacto, estarlos jugando. claro, exacto. Sí, claro. Lo que pasa es ahí que, te meten los comerciales ahí entre medio. Eso es lo que Claro. estás. Entonces, pero digo, o sea, porque, más sincero, o sea, ¿cuántas veces yo jugué en los campos 110, 120 grados y jugabas, ¿qué? Estabas jugando 90 minutos sin parar. O sea, si ibas y venías y sin parar. claro. No, y Y además bueno, estamos hablando de deportistas súper profesionales, súper preparados, ¿no? O sea, no estamos hablando de aficionados amateurs. sedentarios que de pronto ¿no? salen a hacer ejercicio como locos, como hacíamos Álvaro y yo en nuestros años mozos, ¿no? Pero claro, pero
Tío, todo responde a un tema de marketing, de empaquetar el producto de una forma que la audiencia lo consuma, ¿no? Y si eso es lo que la audiencia necesita, por eso hablamos también del tema al principio de cómo ya los periodistas deportivos han sido desplazados de las transmisiones del mundial y reemplazados por mujeres del tema del espectáculo, ¿no? Porque ya el mundial es menos fútbol y es más espectáculo. Y obviamente la cara bonita de la periodista pues atrae. Entonces, todo eso, todas esas narrativas nuevas tienen, no son inocentes, mejor dicho, ¿no? Todas tienen un propósito muy, muy claro. Y si ustedes miran, eh, no solo en Latinoamérica, donde es muy fuerte, pero también en Europa y pues claramente en Estados Unidos, prácticamente no hay un medio de comunicación en el que no haya casi que más mujeres que hombres. Hoy en día en deportes, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en béisbol, que es un deporte, no digamos que masculino, pero pues Sí, el béisbol sí es un deporte masculino porque solo lo juegan los hombres. Las mujeres no juegan béisbol, las mujeres juegan softball, que es distinto. Pues es el mismo deporte, pero con una pelota diferente, entonces lo hace diferente. Pero las mujeres no juegan béisbol. Pero hoy las transmisiones de los partidos de grandes ligas, por lo menos las que llegan a Latinoamérica, a veces la persona que narra, digamos, el partido, no la que comenta, que participa menos, es una mujer. qué Mujeres interesante. comentando béisbol, ¿no? Si alguna vez Y tienen la oportunidad, los que no son colombianos, traten de escuchar la narración de un equipo por un narrador colombiano. Eso es otro, eso es un mundo paralelo. Es- la emoción que transmiten es increíble. Y cuando cantan un gol, duran diciendo gol por como por 2 minutos. ¡Gol! Duran como 3 minutos. Es un show, pero es un espectáculo. ya, hay que dice Álvaro eso, pero fíjense que ahí hay un fenómeno bien interesante. Claro, esa es una discusión que yo he tenido con muchos colegas. A mí ese tipo de narraciones, pues sobre todo, se han ido deformando. No me gustan por dos razones. Porque yo digo, la emoción no me la aporta el grito del narrador, la emoción me la aporta el evento, el partido. Si el partido es entretenido, pues yo me emociono, ¿cierto? Porque yo he visto partidos de 0-0, supuestamente la emoción del fútbol es el gol, pero yo he visto partidos que quedan 0-0 y fueron partidos muy buenos. Como también he visto partidos con más goles o por lo menos un gol y han sido aburridísimos. Pero, pero, pero el tema es a lo que iba es a lo siguiente. Ustedes ven el partido en la televisión y escuchan la narración del narrador colombiano. Son dos partidos totalmente distintos, ¿no? Que es a veces lo que nos pasa a nosotros en marketing. El narrador quiere que nosotros veamos lo que él ve, no lo que está sucediendo, ¿no? Sino lo que él quiere ver. Él quiere que nosotros veamos. Entonces yo estoy viendo un partido y mis ojos me dicen una cosa y mis oídos me están diciendo otra porque el narrador me está distorsionando el mensaje. De hecho, creo que hay un caso famoso de un colombiano que narró un partido de fútbol sin estar viendo el partido, ¿no? No, Y todo el mundo se comió el cuento. claro. Pero Fíjense que si te pones a pensar, ¿qué hacemos hoy en día? O sea, ¿qué hacemos? Prendemos la televisión, está corriendo la televisión y te volteas y estás en la computadora trabajando. Entonces, no estás viendo la televisión, estás ujú, oyendo la televisión. sí, Y ellos se basan en ese tipo de cosas, de que hay que dar, y lo mismo que hablamos del podcasting, tiene el sonido, lo vocal es lo más importante porque también hace lo mismo la gente. Ponen el podcast y lo están escuchando, pero están haciendo otra cosa. Y Entonces, para lo que es, también son unos genios estos Todo es narradores energía. deportivos. eh, Pero otra cosa que hacen estos narradores deportivos que a mí me da particularmente mucha risa
es que narran y yo no sé cómo se les ocurre conectarlo con el producto que van a promocionar. Pero suena como si fuera la misma conversación y promueven un curso silenciosamente, pero es obvio. No sé, a mí me parece que hay gente que ese arte de la narración la lleva a Sí, unos pero niveles totalmente diferentes. fíjense que eso nos lleva a darnos cuenta de que no existe una sola narrativa, de que digamos, cada narrador tiene su narrativa. Y fíjense que una de las cosas que ellos trabajan mucho es el tono de voz, es que cuando gritan el gol, mi grito de gol sea distinto al de los demás y claramente identificable, ¿no? Por ejemplo, eso en béisbol pasa mucho cuando hay un jonrón, cada narrador tiene su forma de cantar el jonrón, ¿no? Todos lo dicen de una manera diferente, ¿no? Entonces, está eso, y todos tienen lo que usted dice, ¿no? Sus dichos, sus frases que repiten y repiten, ¿no? Pero que los van identificando, los van haciendo únicos, ¿no? Y son cosas que ellos van incorporando. Incluso yo por ejemplo, pues que conozco varios narradores deportivos, ellos me contaban alguna vez charlando en el tema, del tema era que muchas de esas estribillos que ellos repiten en las narraciones surgen de conversaciones con los aficionados, que los aficionados les dicen, oiga, ¿y usted por qué no dice así? O el aficionado dice algo y este tipo dice, oiga, esto está interesante, lo voy a incorporar a mi narración, ¿no? Y entonces así se van creando ese tipo de mensajes, ¿no? Pero el trasfondo es eso. No hay una sola forma de transmitir el mensaje. Cada forma es única y todas son válidas. Pero realmente la mía logra conectar con el mercado o estoy siendo repetitivo, ¿no? Entonces, eso es lo que en publicidad se llama el jingle, ¿no? El eslogan, ¿no? Correcto. Hay que generar un eslogan que Y esto me lleva también a colación que a veces es más importante, a veces no, siempre es más importante la experiencia más que el contenido. Si yo le pregunto a alguien que me describa técnicamente lo que ocurrió en un partido de fútbol, la gran mayoría no tiene ni la más mínima, no lo podrían describir. Pero si yo les pregunto cómo se sintieron durante este partido, es otro cuento. Y esto yo creo que también nos genera uno de los aprendizajes más grandes para el tipo de negocios que tenemos nosotros, porque garantizado, tus clientes van a olvidar muchas de tus enseñanzas. De hecho, yo a veces, ya eso se lo aprendí también a Dan Kennedy, yo muchas veces repito las enseñanzas con historias diferentes, porque yo sé que ustedes se olvidan de esas enseñanzas. Entonces, lo que es una garantía es que tus clientes sí se van a recordar cómo los hace sentir, cómo fueron tratados, cómo se sintieron dentro de la comunidad, cómo cambia la percepción de ellos mismos. Y esta sentido de experiencia va, pertenencia, la correcto, y esta participación. experiencia Mm. vale mucho más que el contenido que tú estés tratando de dar. Eh, Y finalmente, sí, Perdóneme, es que algo, tocábamos un tema de marcar terreno, ¿no? Con nuestro mensaje, con nuestra marca. Fíjese, es que acaba de salir una noticia del Mundial, eh, de esas noticias que antes no se producían, pero que ahora son parte de esto. Imagínense, Canadá, el gobierno de Canadá, le negó la entrada a un jugador de Ghana, que se llama Thomas Partey. Ghana va a jugar el próximo 17, es decir, la semana entrante, contra Panamá, en territorio de Panamá, pero resulta que este señor, Thomas Partey, tiene varias causas abiertas por presuntos delitos de violación mientras él jugó en Inglaterra en un equipo en Londres. Entonces, fíjense, si bien esto es inédito en los mundiales de fútbol, esto se lo aseguro, esto nunca había sucedido, que ni siquiera con rivalidades como hablábamos hace un rato de Irán y Estados Unidos, ningún jugador había sido vetado por un estado para y que no pudiera participar de un partido. Afortunadamente para él el mundial no se juega solo en Canadá,
pero fíjense que es la primera vez, y aunque va a haber una gran polémica, es claramente un mensaje de qué es aceptable dentro de mi negocio mundial de fútbol, y qué no es aceptable, ¿no? A principios de semana, Trump hizo lo mismo con un Senegal, con un senegalés. Bueno, fíjate, Entonces, que lo de Canadá es la segunda noticia, pero empezó Trump con un intento de que no bueno, pasara eh, un deportista, ¿no? hubo un árbitro somalí que llegó al mundial y lo devolvieron en el aeropuerto, y le tocó devolverse porque resulta que una de las últimas medidas de Trump es que Somalí, por su situación interna, política interna, digamos, los ciudadanos somalíes no son bienvenidos en Estados Unidos. Y este pobre señor, que se ha ganado el cupo para el Mundial, le tocó devolverse para su casa y chao pescado, reemplazar el árbitro con otro de otra nacionalidad, ¿no? A él por ahí en Europa le dieron un premio de consolación, y iba a dirigir ahora una final que va a haber en septiembre, en agosto, lo que se llama la Supercopa Europea, pero se quedó por fuera del Mundial, ¿no? Por un tema pues, que él no tiene la Político. culpa, Sí. ¿sí? Un tema ajeno al fútbol, pero son claramente mensajes de cómo marcamos el terreno, qué es negociable, qué no es negociable, ¿no? Y fíjense que más allá de la polémica y de la discusión y todos los debates que pueda haber, la gente termina aceptando ese tipo de medidas, ¿no? A las buenas o a las malas. Pero ese tipo de medidas finalmente se olvidan rápido, pero van dejando huella, ¿no? Van dejando huella. Claro, como la noticia de estos días de Petro, que es el presidente colombiano, que dice que como le gusta venir aquí a armar locuras acá, a armar pleitos en Estados Unidos, a él le dijeron muy claro, usted tiene permiso y su visa está limitada para entrar a las reuniones de la ONU, no para que usted salga a hacer proselitismo político, que era lo que él quería hacer reuniéndose con el alcalde de Nueva York. Se reúne y va directo al preso. Les tocó cancelar absolutamente todo. Se fue de shopping. Pero bueno, todas estas historias son súper interesantes, porque el problema, por ejemplo, ahorita en Colombia con la camiseta del Mundial, con los candidatos a quién va a ser el próximo presidente de Colombia, pues trae todo este tipo de cosas. Pero bueno, retomando el tema del marketing y todo esto, este tipo de cosas, fíjense que en últimas, el verdadero producto, tanto en marketing como en el mundial, es la transformación emocional que tanto el mundial como tu producto o tu servicio prometen a la otra persona. Mira, nadie, absolutamente nadie te va a comprar una entrada al mundial para ver a 22 personas corriendo detrás de un balón de fútbol. No te están comprando eso, están comprando la esperanza, están comprando la ilusión, el orgullo de país o el orgullo de la historia o una emoción o una historia por contar. Y exactamente lo mismo ocurre en los negocios. Nadie compra un webinar, nadie se registra en un webinar. La gente entra porque está comprando claridad. Nadie compra una mentoría, está comprando la confianza. Nadie entra a una comunidad, está comprando es un sentido de pertenencia. Nadie compra un curso, están comprando es una nueva identidad. Y cuando tú, como emprendedor o como dueño de una empresa, entiendes esto, dejas de vender las características de ese producto y empiezas a vender ¿qué? La transformación emocional de que lo tuyo tiene para la persona. Y ahí es donde suele aparecer el crecimiento más importante de todos. Fíjense que yo nunca me Álvaro, imaginé estar hablando de fútbol 3 horas, 4 horas, que llevamos hablando desde las 11 de la venga, mañana y 2 charlas totalmente diferentes. sí, venga, hay otro tema que es bien interesante, que tiene que ver con la forma en que empaquetamos el producto, y es que, fíjese que
el partido, antes el mundial, uno se sentaba frente al televisor, veía su partido y ya, se acabó el partido, se acabó el rato de mundial hasta que venga el siguiente partido y así sucesivamente. Hoy en día, no solo a través de redes sociales o pues de internet, el partido se vive de maneras muy diferentes. Eh, Fíjense que ya, por ejemplo, aquí en Colombia, eh, algunos de los medios que tienen los derechos de transmisión de los partidos están ofreciendo algunos de los partidos a través de YouTube, gratuitamente. Es una forma de conectar con personas que viven en países donde no, o en regiones aquí en Colombia, donde no tienen, pues digamos, el servicio de televisión por suscripción, para que puedan acceder a los partidos, ¿no? Eh, cuando termina el partido como tal, uno entra a la página de la FIFA y a los 5 minutos ya tiene el video de highlights, ¿no? Que son videos de 2 minutos, máximo 2 minutos y medio, con el resumen básicamente de las jugadas más importantes, ¿no? Y está, digamos, todo lo que se llama la ficha técnica. Y le van adicionando después a lo largo del día el reporte oficial, entrevistas, comentarios, análisis, métricas de estadísticas, ¿no? Es decir, es un solo partido, pero nos lo van presentando de muchas formas diferentes para que lo podamos consumir. Y claramente hay personas a las que les gusta ver el tema estadístico, ¿no? Incluso en la previa de los partidos, la FIFA y muchos medios de comunicación están ahora con el tema de las trivias o de los retos, ¿no? Que no tienen nada que ver con apuestas, que es otro fenómeno, pero sino estos son trivias o retos porque, digamos, aquí yo no estoy ganando o perdiendo nada. Es simplemente como el reto de cuánto sé yo, si puedo adivinar quién va a ganar el partido, ¿no? Y la gente se conecta con todo ese tipo de cosas, de experiencias, ¿no? Porque eh, ya no es simplemente sentarse a ver el partido. Entonces, acá también es como, esto lo veo yo como el tema de la repropositación del contenido. ¿De qué tantas formas puedo yo transformar mi contenido? ¿Cómo lo puedo convertir en qué formatos nuevos lo puedo convertir o lo puedo compartir para que más personas se conecten con eso, ¿no? En podcast para la gente que le gusta lo auditivo, en video para el que le gusta pues el video corto, ¿cierto? No sé, en infografía, bueno, en storytelling, en blog, en un carrusel en redes sociales, ¿no? Pero fíjense que eso que está haciendo digamos, alrededor del mundial, todo está estrechamente conectado con marketing. Porque ya sentarse a ver el partido de fútbol, ya a la vieja usanza, eso ya no existe. Eso ya nadie hace eso, ¿no? Entonces, de hecho, uno ya ve, antes uno el mundial, acuérdese Álvaro, en nuestra época, nos reuníamos, cada uno, pues como cada uno en su casa, y veía el mundial. A veces nos encontrábamos los compañeros de la universidad o los amigos y armábamos el escándalo y veíamos el mundial. Hoy ahora los centros comerciales ponen pantallas gigantes, los restaurantes ponen el televisor para que la gente no deje de ir a consumir porque se pierde el partido, ¿no? Todo está conectado en función de que la gente pueda ver el partido, ¿cierto? Y pues obviamente también me genere a mí un beneficio, ¿no? Aquí hay muchas, por eso fíjense que eso también, ay, es que yo ya no sé qué más hacer, ay, es que yo ya no sé qué más publicar, ¿no? Miren, todas las ideas están ahí, todas las opciones son válidas, ahí simplemente hay que probarlas, ¿no? Algunas funcionan mejor que otras, claramente, pero volviendo al tema, o sea, mis contenidos, ¿cómo los puedo repropositar para presentarlos, para conectar con nuevas audiencias? Wow. Bueno, súper, súper. Terminemos con trivia. La trivia del Mundial 2026.
¿Cuáles son los pronósticos de Carlos, Rick, Juan Manuel? ¿Quién va a ganar? ¿Qué A ver, cosas Juan se van a Manuel, presentar? Juan Manuel, trivia, te tocó tus empezar. pronósticos. Eh, Nuevamente creo Argentina. Rick dice que no. Rick, tus pronósticos. Yo creo que ahorita, creo que Holanda tiene buena posibilidad de repetirla. Y claro, ¿Quién quedó la Francia. vez pasada? ¿Quién quedó hace 4 años? ¿Argentina Argentina, quedó hace 4 años? Entonces sí. tú, Holanda, ¿y qué decías? Que te interrumpí. También Francia tiene oportunidad. ¿Quién? Después de Francia. 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 Yo, honestamente, lo único que sé es que me voy a divertir. Porque no tengo ni idea. Y eso que yo acá no tengo con quién compartir este tipo de cosas, pero el chisme Mm. por internet se propaga. Diego, Tus escuchamos tus pronósticos, pronósticos. Diego. Yo apuesto por España. Apuesto por España más bien. Y si no, pues yo creo que Francia y Brasil pueden tener opciones también. ¿Y entonces por qué México lo estás? siento, no tanto. Colombia también lo siento, no tanto. Así que por ahí van los tiros. Hay muchas ¿Y entonces apuestas. por, ¿Y entonces por qué estás en Curazao ahorita? Estoy en Curazao, no, estoy en Costa de Marfil. Bueno, entonces tú vas por España y a Colombia y a México ni chance. No. No, no van a Bueno, llegar o sea, a cuartos de final no llegan. ni idea. Don Carlos, sus pronósticos. Pues digamos, yo le diría que, es que digamos que pueden sobresalir son, pues Argentina, eh, creo que todavía tiene la capacidad. España, sin duda, a pesar de que es un equipo joven, vamos, Francia, que viene con una continuidad. Francia perdió la final de hace 4 años y mantuvo más o menos la misma línea. Entonces, ahí, ahí normal 4 sobre... Se le está cortando. ¿Ya me escucha mejor? Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces decía que Argentina, que España, que Francia y, y que normalmente hay un cuarto, ese cuarto país, por lo general, ¿no? Que ha sucedido en los últimos mundiales, ¿no? Con Corea del Sur, con Turquía, con Croacia, con esos países que no tienen tanta tradición. Entonces ahí sí, como dicen, que el diablo y escoja, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera. Incluso Y algunos acá de los... de los países de este lado, de este hemisferio, Colombia, México, Ecuador, ninguno llegará ni siquiera a la siguiente etapa. No, digamos, para estar entre los cuatro, yo no veo a uno distinto a Argentina, ni siquiera a Brasil, ni siquiera veo a Brasil en ese rol, más allá de su traición y su poder. Eh, pero yo no los veo porque claramente el fútbol hoy en el mundo está dominado por los equipos europeos, eh, básicamente por el tema de la dinámica, de la capacidad física, del ritmo de juego. En eso los equipos europeos en diferentes competencias, tanto a nivel de clubes como de selecciones, lo han demostrado. Esa es una tendencia que se ha marcado en los últimos años. Entonces, digamos que digo, más allá de Argentina, que ha sabido adaptarse a eso, por eso le digo que Francia, España, ahí, y de ahí en adelante, digamos, fíjese, hace 4 años uno de los cuatro fue Marruecos, uno de los cuatro mejores fue Marruecos. Entonces, ahí hay una sorpresa, ¿cuál puede ser? Bueno, ahí sí, entre, como le digo, puede ser Colombia, yo no creo que sea Colombia, pero no sé, Ecuador podría ser
alguno de esos europeos que no tiene tanta tradición, pero ahí sí, el Mundial, y sobre todo cuando hay tantos partidos que desgastan tanto y todo, suele ofrecer ese tipo de sorpresas, ¿no? Es, Bueno, pues entonces vamos a ponerle corazón a España, que de todos los que estamos aquí es como el que más consenso hay. No quiere decir que no vayamos a hacerle ruido a Colombia o a México, pero bueno, si España está ahí dentro de las posibilidades, vamos a ver si quedamos ahí. O sea, es la misma lo que hablábamos, la parte psicológica, la parte de identidad, de tribu. Entonces, ¿con quién se identifica uno? Con los que uno se rodea. Entonces, pues aparentemente todos estamos con Diego. Y Diego, pues también darnos ahí un aplauso para México y Colombia, verás nuestros partidos y demás. Bueno, mis queridos amigos, súper, súper interesantes. Jamás en mi vida he hablado durante casi 4 horas de fútbol. Escasamente hace una semana me enteré que Colombia iba a participar. Y eso porque lo vi dentro de las tablas porque no es muy fuerte. Pero muy interesante todas estas charlas. Entonces les voy a subir tanto la grabación de la reunión pasada que tuvimos con Marketing Magnético sobre este tema que fue con un foco diferente al del círculo interno. Para ustedes que les interesa este tema de los mundiales, tengan ambas grabaciones. Y para eso Listo. Colombia está jugando en México. Le toca jugar en Guadalajara, México. Oh, wow, bueno, súper. Listo, listos. Algunas palabras finales, Mr. Carlos, y nos vamos. Les invito a que abran la cámara para la foto, pero sus palabras finales. no, reiterar la invitación que les hice en la charla pasada ahora a los amigos del círculo para que cuando vean, no todos los partidos de fútbol, pero sí por lo menos uno, se sienten y hagan el ejercicio de verlo desde el punto de vista de marketing, ¿no? Mensajes, rituales, métricas, percepción, pues, todo esto que hemos estado, marca personal, todo eso que hemos hablado, ¿no? Y se den cuenta de cómo pues el espectáculo y todo, cómo todo está reflejado en el partido de fútbol, ¿no? Bueno, Y cómo, y se le congeló otra vez. entonces, Yo creo que a quizás ver, se me congelas a mí. Pero bueno, reto aceptado, Mr. Carlos. Hablaremos sobre ese tema durante el transcurso después del Mundial. Bueno, Juan Manuel ya se desconectó, así que vamos a tomar la foto entre nosotros. Entonces, ya saben, parte de nuestro ritual, ya Rick está listos. 3, 2, 1. Perfecto. Bueno, mis queridos amigos, con esto terminamos la sesión del día de hoy, súper, súper interesante. La próxima semana vamos a seguir hablando no del mundial, sino de temas de psicología. Y el tema es por qué los mejores vendedores parece que no están vendiendo. ¿Y de qué va esto? Vamos a estar hablando sobre los principios psicológicos que hacen que los clientes quieran comprarte a ti sin necesidad de sentirse presionados ni manipulados. ¿Ok? Entonces el tema, nos vemos entonces la próxima semana. Que ganen los mejores equipos, chismoseen ahí en el grupo de WhatsApp cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol y demás. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Carlos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Saludos a Ya, ovejitas.